Oye, amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un mundo para mí. Tenía 29 años, llevaba 8 meses siendo viudo y papá, cargando doble bolsa de mamelucos empapados de babas en una lavandería de monedas por Candler Road, cuando escuché a alguien tratando de no llorar. No era el típico sollozo discreto. Era una respiración profunda, rota, como si alguien estuviera ahogándose al contener el final de algo. Estaban sentados junto a una máquina de refrescos descompuesta. Una pareja afroamericana, ambos con abrigos gruesos de invierno, cerrados hasta arriba, las manos apretadas una contra la otra. Él le daba palmaditas en los nudillos, como recordándole que seguían ahí. Después los conocería como Desmond y Kimberly Richardson. En ese momento, solo eran dos desconocidos que parecían los padres de alguien abandonados en el frío. Wes iba sujeto a mi pecho en un portabebés, con fiebre leve y moviéndose sin parar porque otra vez tenía hambre. Mi plan era máximo 10 minutos, lavar, secar y correr a casa antes de que gritara como si fuera a tirar las paredes. En lugar de eso, me descubrí caminando hacia ellos. ¿Están esperando a alguien?, pregunté, tratando de sonar casual. El hombre levantó la vista, tranquilo pero agotado. Nuestro hijo está arreglando unos papeles de nuestro nuevo lugar. Nos dijo que esperáramos aquí mientras terminaba. Algo no cuadraba. He visto todo tipo de papeleo en 6 años haciendo llamadas legales a distancia, y nada se cerraba jamás en una lavandería después de las 9 de la noche. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Gracias por acompañarnos en Revenge by Frank. Ahora sí, continuamos. Acomodé a Wes un poco más alto en el pecho y asentí. ¿Dónde es el lugar? Esta vez respondió ella. En Pantersville, calle Flowering Grove Lane. Nos enseñó fotos. Fachada amarilla, porche blanco. ¿Seguro que se mudan hoy? Ya no hay camiones y hace un frío terrible. Ella dudó. Dijo que mandaría a alguien, pero ya tardó mucho. Saqué el teléfono y llamé a Terence. Me debía una. Cuando contestó, le dije, necesito un aventón para unas personas. Adultos mayores, un bebé y de noche. Es una de esas noches. 20 minutos después, Terence llegó en su Tahoe, las ventanas vibrando como dientes flojos. Se inclinó y me lanzó esa mirada. ¿Seguro? Asentí. La dirección que tenían no existía. Terence dio 2 vueltas al vecindario antes de detenerse junto a un terreno lleno de maleza con un letrero torcido. Future Homes by Besley. Kimberly apretó un papel impreso y arrugado contra la ventana y susurró, «Es ahí». Eso fue lo que dijo. Desmond no dijo nada. Solo cerró los ojos, como si ya lo supiera. ¿Tienen teléfono? Desmond sacó un celular plegable. Roto, sin batería, inútil. Lo único que recordaban era el nombre de la calle y que su hijo, Gregory, se hacía llamar asesor financiero. Ahí fue cuando se me revolvió el estómago. He escuchado todos los fraudes que llevan la palabra asesor en el nombre y ninguno termina con un porche y fachada amarilla. Ya pasaban de las 10 cuando me di la vuelta y dije, no van a dormir aquí afuera. Vénganse conmigo. Se quedaron quietos, como si quisieran discutir. Entonces Wes empezó a toser, húmedo y áspero, y Kimberly avanzó por instinto. Lo tocó, puso la mano en su espalda, y él se calmó. Eso me dijo todo. Subimos las escaleras angostas hasta mi departamento de una recámara sobre la barbería. Aparté 2 canastas de ropa, despejé el sillón y les di botellas de agua del refrigerador. El lugar olía a café viejo y detergente barato. Kimberly se sentó y dijo, «Es más que suficiente». Le creí. 10 minutos después, mi suegro, Holden, llamó como siempre, puntual. ¿Ya estás en casa? Sí. ¿Estás solo? Tengo visita. Silencio. Luego su voz se endureció. Extraños y Wes no se mezclan. Lo sabes. Lo tengo bajo control. Colgó. Sin despedirse. Más tarde esa noche,
Desmond miró el estante donde antes estaba la foto de mi esposa. El marco vacío, aún acumulando polvo. No hizo preguntas. Solo dijo, lamento tu pérdida. Como si supiera exactamente cuándo decirlo y lo que significaba. Asentí, fui a la cocina y puse agua para té. La mañana llegó con ese raspón torcido de mi cafetera de segunda mano, la que Lena compró antes de que naciera Wes porque yo me quedaba dormido en las llamadas. Kimberly tarareaba muy bajito, lo justo para mantener a Wes tranquilo en su sillita. No me avergüenza decir que se sintió como oxígeno. Después de meses de solo un bebé llorando y Holden criticándome por teléfono, su voz fue el primer sonido en mucho tiempo que no me tensó el cuerpo. Desmond estaba cerca de la puerta, ya vestido, la espalda rígida, como si no supiera si quedarse o irse. Me hizo un gesto con la cabeza, pero no habló. Pedí documentos. Lo que fuera. Un contrato, un cierre, un sobre, un recibo. No tenían nada. Solo el viejo celular muerto y una conversación de mensajes que Kimberly recordaba de memoria. Flowering Grove Lane, dijo. Zona South End. Gregory dijo que él se encargó de todo con el vendedor. Que nosotros solo debíamos estar listos para mudarnos. Desmond añadió, nos dijo que no nos preocupáramos por el cierre. Que lo haría rápido, fuera de mercado, para ahorrarnos comisiones. No dije nada al principio. Tomé una pluma y empecé a anotar todo lo que recordaban. Nombres, fechas, el barrio. Luego salí al descanso de la escalera y llamé a Faise. Contestó como siempre, tranquilo, directo, sin rodeos. Le expliqué todo. Pareja mayor. Hijo que dice ser asesor financiero. Sin cierre. Sin dirección real. La casa no existe. Faise no dudó. Mándame sus nombres completos. Última dirección real conocida. Fecha aproximada de venta. El lunes reviso el registro de propiedades. Brian, esto huele muy mal. Adentro, Desmond se sentó en la orilla del sillón como si el piso pudiera abrirse debajo de él. Empezó a hablar despacio, firme, como si construyera una casa con el pasado. Compraron su casa en East Lake en 1987. Pagaron $62.500. Una casa de ladrillo de un solo nivel, nada lujoso. Criaron a 3 hijos ahí. Él trabajó en mantenimiento por toda Atlanta después de unos años en el astillero de Savannah. Lo decía como si aún importara, como si su trabajo tuviera peso. Nos dijo que ya era hora de descansar, dijo Desmond. Hora de liberar lo que ganamos. Asentí y abrí mi laptop. Incluso con accesos oxidados y portales a medias, saqué comparables en su zona. Casas en la misma cuadra se vendían entre $610.000 y $690.000. Algunas para remodelar pasaban de 600 incluso con cocinas anticuadas. Desmond me miró cuando se lo dije. Gregory dijo que recibimos una oferta respetuosa de 245 en efectivo. Dijo que puso eso y una línea de crédito sobre la casa, más de 400 en total, en inversiones a largo plazo y con ventajas fiscales. Se me cerró la garganta. ¿Firmaron algo? Dijo que él se encargaba. Que era más seguro así. No hablamos mucho después. Cerca de las 2, volví a llamar a Terence. Nos llevó de regreso al vecindario que Kimberly había descrito. Pasamos el mismo letrero torcido, las mismas banquetas cuarteadas. Solo había una casa con fachada amarilla, y era un contenedor de almacenamiento disfrazado con vinil barato. Kimberly miraba por la ventana, parpadeando, como si al mirar suficiente tiempo la casa real fuera a aparecer. Desmond negaba con la cabeza. Él no haría esto. No lo haría. Kimberly no lo contradijo. Solo puso la mano en su hombro y guardó silencio. De vuelta en el departamento, Holden apareció sin avisar, entrando con una charola de aluminio como un tratado de paz que no pensaba respetar. Citi horneado. Pensé que estarías muy cansado para cocinar. Gracias, dije. Luego vino el discurso. Tienes que pensar a largo plazo.
Extraños y bebés no se mezclan. Lena habría querido. Lo interrumpí. Se quedan un par de noches. Nada más. ¿Seguro de eso? Miró alrededor como si el lugar ya oliera distinto. No si quieres mi ayuda. Sabes lo apretadas que están las cosas. ¿De verdad quieres apostar a eso? Se fue con una sensación de final que me hizo rechinar los dientes. Más tarde esa noche, mi casero tocó. El señor Ashford, vietnamita de unos 60 años, con una cojera por un accidente del que nunca hablaba. Me entregó el contrato, señaló un párrafo y dijo: visitas, bien. Inquilinos necesitan aprobación. Todo limpio, tranquilo, sin quejas. Estamos bien. Asentí. Él bajó de nuevo. El lunes por la mañana, Faís se llamó. La casa se vendió hace 3 meses, por 232.000. El comprador era una LLC de Wyoming con dirección de reenvío en Buckhead. 2 semanas después, el mismo lote se revendió por 645.000 a otra compañía pantalla. La cadena cruzaba 3 estados. Un registro en Nevada mencionaba a un Gregory R. como socio administrador. Se me trabó la mandíbula. Él les había dicho 245.000. La escritura decía 232.000. Así que eso eran 13.000 de ganancia antes del gran cambio. Brian, esto es fraude. Abuso a ancianos, fraude electrónico, fraude de registros, posiblemente fraude fiscal si el IRS alguna vez despierta. Lo puse en altavoz. Desmond escuchaba, brazos cruzados, mandíbula tensa. Fisher seguía hablando. Las probabilidades de recuperar el dinero son bajas, pero no nulas. Si quieren pelear, necesitamos declaraciones, cronologías, información bancaria y todo lo que recuerden. Desmond se quedó sentado un largo rato antes de decir algo. Yo trabajé horas extras durante 28 años para esto. Esa noche pedí cena que no podíamos permitirnos. No me importó. Kimberly se sentó frente a mí, hablando de sus nietos, nombres, cumpleaños, historias tontas, como intentando aferrarse a algo sólido. Wes empezó a llorar de nuevo, fuerte y con dolor, como si su pancita estuviera hecha un nudo. Estaba a punto de alcanzarlo cuando Kimberly se levantó, lo levantó con naturalidad, lo puso boca abajo sobre sus rodillas y le frotó la espalda en círculos lentos y expertos. En 5 minutos estaba dormido. Me miró como ofreciendo algo más que ayuda, como si supiera lo cerca que estaba de romperme y no planeaba permitirlo. Después de acostar a Wes, me recosté en la alfombra junto a su cuna, techo agrietado sobre mí, corazón latiendo con fuerza. Gregory conocía cada puerta que cerrar, pero no sabía cuántos de nosotros aún estábamos dispuestos a volver a abrirlas. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó exactamente a las 7:12. El timín de Holden siempre era quirúrgico. Le gustaba sorprenderme, todavía adormilado, antes de que el bebé llorara y antes de que tuviera tiempo de pensar. Me senté de golpe en el brazo del sillón porque mis rodillas finalmente habían cedido. La miré y ella me devolvió la mirada como diciendo: ¿qué pasa? Esto es solo la vida. Hice cuentas en mi cabeza otra vez. La guardería más barata accesible en bus era 1.180 al mes. Mi trabajo legal remoto me exigía auriculares de 9 a 6, sonando profesional mientras fingía no estar criando a un bebé en la misma habitación. Sin el respaldo de Holden, su dinero, su tiempo de niñera, porque si la persona equivocada hace preguntas, incluso 3 personas ayudándose pueden parecer culpables de un crimen. Esa noche, Holden llamó a la puerta. Ni siquiera tuve que abrir del todo antes de que mirara más allá de mí y viera a Desmond junto a la estufa. Retrocedió. «Esta es la última vez que vengo si esas personas se quedan», dijo. Puso una bolsa de víveres, pañales y fórmula, nada más, y mantuvo la mano en la perilla de la puerta. «Agradezco la ayuda», dije, seco. «¿Seguro de esto?», preguntó, ojos recorriendo el lugar como si esperara ver una pipa o un arma. «Estamos bien». No dijo adiós. Ni siquiera miró a Wes. A las 2:30 de la madrugada, Wes se despertó con cólicos otra vez.
Lo saqué de la cuna y empecé la rutina de siempre: caminar, mecer, susurrar. Kimberly apareció en segundos, ajustándose la bata, tarareando como si fuera un simulacro de incendio que hubiera practicado 100 veces. Nos sentamos juntos en el sillón, ella frotando su espalda en círculos lentos mientras los faros de los coches iluminaban la pared. En un momento, Desmond salió, me dio un vaso de agua y dijo: «Lo estás haciendo bien, hijo». Eso golpeó más fuerte de lo que debería. El martes por la mañana, me conecté y puse los auriculares. Llamadas consecutivas sobre leyes de sucesión, cuentas de transferencia al morir, poderes notariales. Entre llamadas, miraba por el pasillo. Kimberly tenía a Wes en una rutina estricta al mediodía: cambios de pañal, alimentación, siestas, tiempo boca abajo. A las 6:10 salí y olí ajo, verduras y pan de maíz. Desmond estaba en la estufa, con delantal. Kimberly servía los platos. Wes dormía en su silla mecedora. Desmond dijo la gracia antes de comer. No lo interrumpí. Para el sábado, las cosas habían cambiado. El piso del pasillo ya no crujía. El fregadero no goteaba. El congelador tenía contenedores etiquetados. Revisé cada cajón y gabinete, organizando lo que pude. Luego abrí una carpeta nueva en la caja ignífuga y la marqué como posible tutela, porque en el fondo sabía que algún día el Estado podría llamar y tendría que mostrar cómo manejamos nuestra casa. El domingo por la mañana, desperté con la cocina oliendo a café. Desmond estaba sentado con Wes en su regazo, señalando un papel sobre siembra de tomates. Kimberly escribía en la lista de compras y tarareaba de nuevo. Nadie dio discursos. Nadie habló de familia o segundas oportunidades. Simplemente actuaban como personas que hubieran vivido juntas toda la vida. Y así comenzó todo. La siguiente llamada de Faïse llegó rápido. Su voz cortante, como si tratara de sujetar un cable vivo con una mano y pasar páginas con la otra. «Brian, presenté denuncias formales ante la Fiscalía y la Unidad de Delitos Financieros. La SEL de Gregory transfirió los fondos de la venta a otra LLC en Nevada. Luego se movió a un intercambio de criptomonedas que no mencionaré en línea grabada. Esto no fue descuidado. Fue deliberado». Sostuve el teléfono entre el hombro y la oreja mientras equilibraba a Wes en un brazo y removía avena instantánea con la otra. «¿Qué tan grave es?» «Grave. Hay otros 3 adultos mayores a 2 condados de aquí. Mismo bloque de firmas, mismo sello de notario flotando como fantasma. Estoy tratando de conseguir citaciones del libro de registro de ese notario. Si un juez me escucha, podemos empezar a obtener evidencia real. ¿Y yo? Vas a ser el punto de contacto. No parpadee. ¿Seguro? Sí. Hagámoslo». El jueves por la mañana, el golpe en la puerta fue firme y oficial. No necesitaba una placa para saber que era real. Estella Hill, de Servicios de Protección para Adultos, entró, seria. Pantalones negros, zapatos planos, tablet bajo un brazo. Caminaba con la calma de quien ha visto peores cosas de lo que pensaba encontrar aquí. Comenzó de inmediato. Quería ver los dormitorios, el baño, el refrigerador. Sin charlas, sin cortesías falsas, solo negocios. Tomó notas de todo. Kimberly se puso a un lado y respondió cada pregunta con claridad, incluso las incómodas. ¿Con qué frecuencia se caen? Casi nunca. ¿Qué medicamentos toman? Desmond respondió: presión arterial, colesterol, vitaminas. Tomamos todo en el desayuno cada día. ¿Cuándo fue la última visita al médico? Hace 2 semanas, dije. Chequeos. Guardo todos los registros en un folder. ¿Lo quieren? Asintió. No traté de vender nuestra situación. Solo le entregué el folder junto con los registros de comidas, reparaciones y el acuerdo escrito que Desmond y Kimberly firmaron conmigo. Le mostré la puerta de seguridad arriba de las escaleras, las cubiertas de enchufes y el calendario semanal pegado en el refrigerador. No sonrió, no frunció el ceño, solo anotó más cosas. Preguntó por el extintor. Lo señalé,
colgado cerca de la cocina. Revisó la etiqueta, 3 años vencido. Anotado. Le dije que lo reemplazaría hoy. No comentó sobre el monitor de bebé o la lista de precios de supermercado pegada con imanes. Pero los vio. Finalmente dijo: recibimos una llamada anónima sobre posibles condiciones de vivienda inseguras y explotación de ancianos. No se me cayó el estómago. Ya estaba allí. ¿La llamada vino de esta zona? Condado de Henry. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. No mencioné a Holden, pero el código de área ya decía suficiente. Se me trabó la mandíbula, como decía Lena, y siempre me delataba cuando estaba a punto de discutir con alguien en público. Estella cerró la tablet. Nos pondremos en contacto. Cuando se fue, vertí café en mi taza azul astillada que siempre uso cuando siento que estoy a la deriva. La mano me tembló lo suficiente para derramar unas gotas sobre la encimera. Desmond se apoyó en la pared, brazos cruzados. No es como si estuviéramos escondiendo nada, dijo. No, pero la gente confunde ayuda con control, así que seguimos las reglas. Registramos todo. Esa tarde, el señor Ashford clavó un aviso laminado en el corcho del pasillo: límites de ocupación y restricciones de visitantes vigentes según la sección 7 de todos los contratos. No lo dejé ahí. Toqué su puerta y le entregué la tarjeta de Estella. Estamos bajo revisión de APS. Todo está documentado. Sin ruido, sin drama. Les mantendré informados. Ashford miró la tarjeta y luego a mí. Lenguaje de casero: no me hagas elegir bandos. Gracias. Eso fue todo. Pero significó algo. Esa noche me senté al borde de la cama, mirando un mensaje vacío que casi envío a Holden. Quería contarle todo sobre el informe, la visita, como no era estúpido por confiar en personas cuyos nombres él ni se molestaría en aprender. En lugar de eso, llamé a Faise. ¿Los registros de llamadas anónimas son accesibles? Tal vez, si son relevantes en un asunto penal o civil y se necesita una orden de protección. ¿Crees que este caso lo será? Miré el archivador abierto sobre mis piernas, lleno de registros de comidas y recibos, y dije: lo será. Seguimos avanzando. Yo atendía mis llamadas. Kimberly cuidaba a Wes. Desmond arreglaba un tubo que goteaba debajo del fregadero con nada más que un balde y 3 bridas. El lugar funcionaba como un pequeño barco bien ordenado. Una noche, después de que Wes se durmiera, me paré frente a la pizarra blanca y empecé a escribir. Anoté mis horas de trabajo, los bloques de llamadas y las salidas al supermercado. Dibujé líneas para las siestas, la preparación de comidas e información de contacto de emergencia. Al final, escribí en rojo: decidimos juntos. Lo rodeé con un círculo y dejé el marcador a un lado, porque si alguien volvía a preguntar, quería que estuviera a la vista. Esto no era caos. Era orden. Era familia por elección. Fisher explicó todo por teléfono como un contratista describiendo un trabajo complicado de techo. Tutela limitada de emergencia por consentimiento, dijo. Alcance estrecho, 9 meses, con límite de tiempo, junto con un poder notarial de salud duradero y un acuerdo de toma de decisiones apoyada. Es el escudo legal más limpio que vas a conseguir sin una guerra. Caminaba de un lado a otro en la cocina, con el teléfono en la oreja, removiendo la fórmula en polvo con una mano mientras Wes gruñía en su saltador. Es mucha responsabilidad, dijo. Lo es, respondí. También te expone a un desafío si alguien decide impugnarlo, pero te da legitimidad. Ahora mismo solo eres el tipo del sofá. Necesitas ser el tipo con los papeles. Después de que Wes se durmió, senté a Desmond y Kimberly en la mesa. Sin introducción, sin preámbulos, solo la pregunta: ¿quieren que haga esto? ¿Quieren protección legal para que nadie pueda entrar aquí y sacarlos de esta casa a menos que sea su decisión? Se miraron entre ellos, como siempre lo hacían cuando importaba de verdad. Desmond asintió primero. Kimberly siguió. Confiamos en ti, dijo Desmond. Hazlo oficial, agregó Kimberly. Eso fue todo lo que necesitaba.
Presentamos los papeles en la Corte de Sucesiones del Condado de Dalb. Llené los formularios por triplicado, entregué nuestros registros y grapé cada recibo de supermercado y cada impresión como si estuviera construyendo una armadura de documentación. Mi empleador envió un fax confirmando mi estatus remoto y mis métricas de trabajo actuales. Estella presentó un informe, sin abuso observado, rutina del hogar estable, riesgos menores anotados y solucionados. La audiencia se programó para un jueves por la mañana. La sala era pequeña, silenciosa, olía a madera vieja y café. La jueza Lails estaba en el estrado con una toga negra simple, gafas bajas en la nariz y tono directo sin rodeos. Leyó la petición y luego me miró directamente. «Señor Lewis, ¿entiende lo que está solicitando asumir?» «Sí, su señoría. Esta tutela no lo convierte en su hijo, ni en su dueño, ni en su salvador. Lo convierte en su punto de responsabilidad legal. ¿Está preparado para asumirlo?» «Sí, señora». Se giró hacia Desmond y Kimberly. «¿Dónde quieren vivir?» Desmond no dudó ni un instante con Brian y Wes. Kimberly sonrió, como conteniendo las lágrimas. «Yo cuido del niño. Él nos cuida a nosotros». Eso fue suficiente. La jueza Lails firmó la orden, tutela limitada de emergencia por consentimiento por 9 meses, con informes escritos trimestrales y visitas al hogar cada 2 meses. El poder notarial de salud duradero y el acuerdo de toma de decisiones apoyada fueron reconocidos y registrados. Estella no objetó, asintió una vez, como si ya supiera cómo sería esto y solo quería ver si podíamos cumplirlo. Fuera del juzgado, vi a Holden de pie en la acera. No entró, pero se aseguró de que lo viera. «Estás sobrepasado», dijo. No respondí. No había nada que explicar a un hombre que pensaba que darme una bolsa de pañales lo convertía en coprogenitor. Fisher se inclinó mientras caminábamos hacia el auto. «Por cierto», dijo, «tengo los registros de llamadas bajo sello. Si los necesitamos, los usaremos». No dijo el nombre de Holden, pero lo vi en sus ojos. Guardé ese conocimiento como una llave de repuesto, no para usar, sino para conservar. Esa noche, Kimberly preparó un guiso como si hubiéramos ganado la lotería. Desmond arregló el ventilador del baño que chillaba desde marzo, como un proyecto de celebración. Wes durmió 6 horas seguidas por primera vez desde que nació. Lo anoté en la pizarra blanca, como si fuera tan importante como una orden judicial, porque en esta casa lo era. A la mañana siguiente, mi supervisor me envió un mensaje vago sobre métricas. «Gracias por la actualización. Por favor, tenga en cuenta los tiempos de respuesta a los clientes». Era la forma de RRHH. De decir, no dejes que tu vida personal afecte la cola de llamadas. Respondí cortésmente, expliqué la cita en el juzgado y reforcé mi horario. No podía permitirme fallar. Siempre hay un medidor corriendo en algún lugar y más vale saber cuál te paga. Imprimimos la orden judicial, la pusimos en un marco de plástico y la colocamos en la estantería bajo la foto de Lena sosteniendo a Wes en el hospital, por si alguna autoridad llegaba preguntando quién estaba a cargo y cómo lucía nuestro acuerdo en papel. Debajo del marco pegué una nota amarilla que decía: «Nos elegimos mutuamente». Porque esa era la única razón por la que todo esto se mantenía. Kimberly lo dijo mejor la mañana siguiente, sirviendo café en la misma taza astillada de siempre. «No sé lo que la gente piensa que es una familia, pero esto sí lo es. Con papeles o sin ellos». Desmond chocó su cuchara contra el cuenco y añadió: «Si miran con los ojos correctos, lo verán». Wes balbuceaba desde su corral y aplaudía, como si él también quisiera remarcarlo. Más tarde esa semana, repasamos el apartamento con una lista de verificación. Reemplacé el extintor, puse baterías nuevas en los detectores de humo, etiqueté el organizador de pastillas con letras grandes. Agregamos una barra de apoyo cerca de la ducha y movimos los productos de limpieza fuera de alcance, por si APS volvía temprano. Guardamos todos los recibos. Se convirtió en un ritmo, yo registrando llamadas, Desmond manteniendo el lugar funcionando, Kimberly manejando comidas y pañales con una gracia que yo no podía igualar. Cada domingo por la noche,
nos sentábamos a la mesa y revisábamos el presupuesto, el calendario y la lista de compras. A veces discutíamos sobre marcas, a veces reíamos, pero siempre estábamos en la misma página. Agregué una pestaña más al archivador y la etiqueté cumplimiento, porque sabía que llegaría el día en que alguien preguntaría cómo manejábamos 3 generaciones bajo un mismo techo y quería que la respuesta fuera mejor que la mayoría. 2 semanas después de firmar y enmarcar los papeles de tutela, mi teléfono se iluminó con un número de Manhattan que no reconocí. Contesté a medio doblar toallas de baño. Señor Lewis, habla Cale Richardson, hija de Desmond y Kimberly. He escuchado algo de la historia. Quiero ver a mis padres. Su tono era cortante, con ese ritmo que tienen las personas acostumbradas a tener el control. Sonaba sofisticada. Le dije que primero preguntaría a Desmond y Kimberly. No le gustó. Creo que es importante que escuchen de su familia real, no de alguien que intervino, dije. Ellos decidirán, y colgué. Esa tarde se lo conté. Desmond estaba tranquilo. Invítala, dijo, como si no fuera más que dejar entrar a alguien a cenar. Kimberly miró la lista de compras en su regazo. Al principio dijo, no estoy lista. Luego levantó la mirada. Escuchemos qué tiene que decir. Sábado por la mañana, 10 en punto. La dejé entrar. Cale llegó con un abrigo gris a medida, probablemente más caro que todo mi alquiler mensual, y tacones que no encajaban ni con las baldosas agrietadas de mi cocina. Su esposo iba 2 pasos detrás, rostro tenso, ojos escaneando todo como esperando moho o muebles rotos. Le ofrecimos sillas. No se sentaron. Cale me miró directo. Necesito entender qué está pasando. Yo ya tenía el archivador en la mano. Lo abrí sobre la mesa. Tutela por consentimiento, poder notarial de salud duradero, acuerdo de toma de decisiones apoyada. Todo legal. Todo firmado. Todo revisado por el juez de sucesiones. APS ha estado aquí varias veces. ¿Solicitaste la tutela? Preguntó. No, respondí. Ellos me lo pidieron después de que su hijo les robara la casa. Finalmente habló su esposo. Aún no hemos oído todo. Desmond no se inmutó. Algunas historias son hechos. Nuestra casa se fue. También el dinero. Cale se acercó a él. Papá, podría llevarlos a Nueva York. Tendrían un lugar adecuado. Opciones de cuidado. Desmond no elevó la voz. No somos carga. Kimberly solo dijo, yo cuido de Wes. Brian nos cuida a nosotros. Ese es el arreglo. Los ojos de Cale se volvieron hacia mí. Se dan cuenta de cómo se ve esto, ¿verdad? Aceptan a 2 personas mayores y de repente tienen control legal. Esto parece trauma bonding. No cuidado. No reaccioné. No necesitaba hacerlo. Se fueron poco después. Los acompañé hasta la puerta sin decir mucho. Y en cuanto se cerró, lo sentí, ese instinto de que esto no había terminado. 4 días después, Fisher llamó. Su tono era quirúrgico. Ella presentó la demanda. ¿Dónde? Condado de Wauk. Solicita transferir la tutela, alegando coerción, negligencia médica, vivienda inadecuada, falta de experiencia. Copia a APS y firmada por un bufete que gusta de redactar mociones como comunicados de prensa. Bien, dije. ¿Ahora qué? La combatimos. Necesito fotos, registros, declaraciones, recibos, documentos de todo. Comidas, medicamentos, visitas al médico. Documenta tu rutina como si escribieras un manual de entrenamiento. Me puse a trabajar. Noches después de que Wes se durmiera, construí archivadores, registros de comidas, medicación, fotos del grifo que Desmond arregló, estantes que Kimberly organizó, etiquetas en cada gabinete. Agregué una carta de mi supervisor confirmando buen desempeño durante el trimestre. Conseguí una del pediatra de Wes que notaba mejoras en patrones de sueño y aumento de peso. Vecinos dieron declaraciones sobre el apartamento limpio y silencioso y la frecuencia con que veían a Desmond paseando a Wes. Estella volvió para otra visita al hogar la semana siguiente.
No dijo mucho. Midió el pasillo, revisó las tapas de los enchufes, inspeccionó la nevera. Kimberly sostenía a Wes mientras Estella observaba. Él la buscaba con la mano, sin llanto ni dudas. Estella los miró un momento más de lo necesario. Su nota final decía: no se observó negligencia ni explotación, entorno estable, reporte cooperativo. Escribió como en una hoja de cálculo, pero yo leí entre líneas. La sala de audiencias era más fría de lo que esperaba. Cale estaba con 2 abogados y un psicólogo, con blazer azul marino y esa mirada académica. Eso significa que está a punto de decir mucho sin aportar nada útil. Habló sobre dinámicas de rescatador y umbrales de vulnerabilidad, y dijo que Desmond y Kimberly estaban en un estado emocional comprometido tras la pérdida de vivienda. Fisher preguntó: ¿encontraron evidencia de deterioro cognitivo? No. ¿Alguna manipulación emocional o abuso observado? No. ¿Alguna evidencia de que quieren irse? No. Eso fue suficiente. Cale habló después. Ella lloraba, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Dijo que amaba a sus padres. Dijo que solo estaba intentando hacer lo correcto. Dijo que se había sentido abrumada y sorprendida al enterarse de lo que había hecho Gregory. No la odié. He visto lo que la culpa le hace a la gente cuando llega tarde y no sabe cómo pedir perdón. Fisher no la hizo sentir peor. Caminó con la jueza repasando todo: los registros, los horarios, el plan de emergencia, las cartas de APS, el acuerdo firmado y, finalmente, repitió la pregunta que la jueza Lails había hecho en la primera audiencia: ¿dónde quieren vivir? Desmond respondió primero: con Brian y Wes. Esa es nuestra elección. Kimberly asintió. Tengo un papel aquí. Importo aquí. Eso es todo lo que siempre quisimos. Luego vino el giro. Fisher sacó un sobresellado y se lo entregó al secretario. Su señoría, con permiso, me gustaría presentar la documentación de los registros telefónicos que obtuvimos bajo orden de protección. Lails hizo un gesto para que continuara. Fisher prosiguió: este es el origen de la llamada anónima a APS que provocó la primera revisión de bienestar. Provino de un número de Henry County registrado a nombre de Holden Morris, el suegro de mi cliente. El aire se volvió denso. Todos en la sala lo sintieron. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que Holden estaba sentado detrás de mí. La jueza Lails solo miró un segundo. El rostro de Cale cambió, no de enojo hacia mí, sino algo más agudo, como si comprendiera que alguien había intentado destruir una casa desde afuera sin importar quién estaba dentro. Miró a su esposo, luego a sus padres. Desmond no se regodeó. Solo cruzó las manos y miró la mesa. La jueza Lails falló, la transferencia fue negada. Reafirmó mi tutela, ordenó revisiones trimestrales y mantuvo el calendario de visitas al hogar. Luego miró directamente a Cale. La distancia no equivale a desinterés, y no presentarse no descalifica a alguien de ser familia. Pero presentarse tarde significa aprender a seguir, no a liderar. Fuera del juzgado, Cale estaba junto a mí mientras su esposo esperaba en el auto. Me equivoqué contigo, dijo. Encogí los hombros. Tenías miedo. Yo también. Voy a intentar mejorar. Espero que tú también lo hagas. Este mundo ya es bastante difícil. Esa noche, Holden llamó. No contesté. Su mensaje decía: solo hice lo que creí correcto para Wes. Lo borré. A veces, la única venganza que necesitas es una casa silenciosa y una puerta cerrada a la que no tenga llave. La oferta de trabajo llegó de la nada. Un reclutador de una empresa mediana en Raleigh se contactó por LinkedIn. Trabajo de ingreso de clientes y cumplimiento, totalmente remoto, con horario flexible. Un salario que me hizo detenerme y releer el correo 3 veces. Beneficios que no pensé que personas como yo recibieran: apoyo para cuidadores, estipendio FMLA, créditos de bienestar trimestrales. Reenvié el correo a Fisher y le pregunté si parecía legítimo. Respondió 5 minutos después:
Este es el tipo de papeleo aburrido que salva vidas. Empacamos el apartamento en 4 días. Envié la nueva dirección a Estella y presenté la inscripción de tutela en Carolina del Norte bajo la Ley Uniforme de Tutela de Adultos y Jurisdicción de Procedimientos Protectores, UAGPIA. Tuve que buscar 2 veces qué significaban todas esas letras. Nos mudamos a principios de otoño a un alquiler color beige con revestimiento descascarado y un patio trasero lleno de parches calvos y posibilidades. El columpio era de segunda mano. Las jaulas de tomates estaban oxidadas, pero eran nuestras. 30 días después de nuestra llegada, el Tribunal del Condado de Wauk aceptó nuestro expediente y convirtió la tutela de emergencia DALB en una tutela limitada estándar con el mismo alcance y calendario. Actualizaciones trimestrales, visitas domiciliarias cada 2 meses, sin sorpresas. Durante la primera semana, las señoras de la iglesia de la cuadra trajeron cazuelas y pan de plátano como si nos hubieran votado a un club. El señor Given, de la casa de enfrente, vino con un cultivador y dijo: «Oí que les gusta la jardinería». Luego se fue sin preguntar nombres. Kimberly encontró un grupo de lectura en la biblioteca pública que se reunía cada miércoles. Desmond se metió en el jardín comunitario detrás de la estación de bomberos y en la segunda reunión ya administraba el cobertizo de herramientas. Wes comenzó a decir gamma y se lanzaba a los brazos de Kimberly como si ella fuera el sol. Cuando lo vi, salí al porche y eché la culpa al polen en mis ojos, aunque ya era octubre. Conocimos a Susan en WACMED después de que la presión de Desmond se disparara por el estrés durante una compra. Se había puesto pálido y mareado en el pasillo del pan y lo llevé directo al hospital. Ella estaba en triaje, calmada y aguda. Preguntó por sus años en el astillero en Savannah como si fuera lo más interesante que hubiera oído en el mes. Lo guió en técnicas de respiración, ajustó sus medicamentos sin alboroto y le dijo que cuidara la sal. Le conté nuestra situación: tutela, nieto, enredo legal, viejas pérdidas aún presentes. No se inmutó, solo asintió. Parece que hacen más de lo que la mayoría de los que dicen tenerlo todo juntos. Manteníamos un ritmo pausado. Algunas cenas, caminatas largas, noches en las que ayudaba a Kimberly a cortar la comida de Wes en trozos pequeños sin hacer espectáculo. Preguntaba por sus himnos favoritos. Dejaba que Desmond explicara sus rituales de reparación con cualquier cosa que vibrara o parpadeara. Nunca hablaba desde arriba, nunca rodeaba el tema. Los trataba como el centro, no como un obstáculo. Luego Holden solicitó visitas como abuelo. Alegó que lo estaba alejando de Wes y que tomé decisiones unilaterales sin involucrar a la familia. El tribunal ordenó mediación. Fisher tenía listos los registros telefónicos sellados del caso de Georgia. El mediador los revisó en privado, volvió de caucus y dijo: «Señor Morris, recomendamos encarecidamente la retirada». Holden no me miró al firmar la desestimación. Kimberly enseñó a Susan el truco de la manzanilla para los cólicos. Susan enseñó a Kimberly cómo tomar la presión sin pellizcar la piel. Me senté en el sofá una noche mientras intercambiaban notas como viejas amigas compartiendo recetas y supe que no necesitaba dirigir este barco. Solo debía mantenerme fuera del camino mientras funcionaba. Cale comenzó a llamar todos los domingos. A veces preguntaba por los análisis de sangre de Desmond o los nuevos libros de Kimberly. Otras veces solo escuchaba mientras Wes balbuceaba sobre camiones. No intentó mudarlos, no cuestionó nada. Una vez envió una caja con abrigos de invierno gruesos y una tarjeta escrita a mano que decía: «Manténganse abrigados. Los quiero». Ellos respondieron: «Gracias». Dijo que llamaría la próxima semana. Y lo hizo. Fisher envió un correo un día con el asunto: «Cuándo amable». Había obtenido un fallo civil por defecto en un tribunal de Georgia. Una de las empresas fantasma de Gregory no respondió. El tribunal ordenó $38.400 en restitución. Nunca vimos ni un centavo, pero el fallo permaneció en el sistema como un letrero en la puerta. Esto pasó, y el tribunal estuvo de acuerdo. Algunas noches, después de que Wes finalmente se rendía y dormía en su cama, salía al porche donde Susan ya estaba sentada. Tomaba té descafeinado con esa calma que siempre tenía cuando todo iba bien.
Pero aún no podías relajarte. Estás tenso de nuevo, dijo una vez. Asentí, esperando el próximo golpe. Ella me miró por encima del borde de la taza. Vamos a atar los cordones juntos. Cursi, pero funcionó. Exhalé y dejé que reinara el silencio por primera vez. Redactamos un nuevo acuerdo familiar en mejor papel con lenguaje más firme. Mismo acuerdo central, vivienda y ayuda legal a cambio de cuidado del niño, comidas y mantenimiento del hogar. Pero agregamos a Susan como testigo y cláusulas sobre emergencias médicas y ausencias a corto plazo. Todos firmaron. Kimberly lo colocó en el refrigerador bajo un imán en forma de zanahoria. Si entrabas a nuestra cocina, sabías exactamente cómo funcionaba nuestra casa. Nada confuso. No, quizás no. Ese invierno, Wes aprendió a ponerse sus propias botas. Desmond pintó estacas de jardín en el garaje. Kimberly organizó cada frasco de especias en orden alfabético y comenzó a dejar notas para Susan con atajos de compras. Terminé mi incorporación en la nueva empresa y recibí mi primer salario con 4 dígitos antes del punto decimal. Susan y yo no apresurábamos nada, pero las piezas comenzaban a encajar. Ella, yo, esta casa, este desorden, esta familia que no empezó con sangre, pero ciertamente no la necesitaba para funcionar. No estábamos salvando al mundo. Solo manteníamos una rutina constante, turnándonos y asegurándonos de que todos tuvieran una comida caliente y un motivo para levantarse al día siguiente. Eso es más de lo que la mayoría consigue. Desmond se desplomó en el jardín un martes por la tarde. Un segundo estaba riendo con Wes junto a una jaula de tomates torcida. Al siguiente, cayó de cara al suelo. Sin aviso, sin sonido, simplemente pasó de estar erguido a no estar. Llamé al 911 antes de terminar de decir su nombre. EMS fue rápido. 3 paramédicos, eficientes y calmados, como si hubieran practicado este simulacro 1000 veces. Kimberly se sentó adelante y yo la seguí en el auto. Wes estaba en el asiento trasero, sosteniendo un conejo de peluche como salvavidas. El cardiólogo lo explicó claramente: enfermedad coronaria grave. 3 bloqueos. Recomendaron bypass. Probabilidades de supervivencia en torno al 60%. Y no importaba cuán suave fuera su voz. 60% no significa nada cuando la persona sobre la mesa es la base de tu hogar. Los hijos llegaron rápido. Cale voló desde Nueva York en un vuelo nocturno. Gary manejó desde Durham y Cynthia vino desde Colombia con la maleta medio abierta. Nadie gritó. Nadie discutió. Susan mantuvo el tono calmado y las preguntas prácticas. Firmé los ingresos como tutor legal. Ellos firmaron los consentimientos familiares. El cirujano entró, nos dio la mano y dijo: procedemos en 1 hora. 6 horas después, la enfermera salió con la frase que todos esperan y temen a partes iguales. Lo logró. Susan contó respiraciones mientras lo llevaban, explicó las máquinas y tubos, y cómo los sedantes se disiparían lentamente. Kimberly estaba en la esquina, aferrada a un rosario que un vecino le había dado. No recé. No lo hago desde que Lena murió, pero tampoco la detuve. La recuperación fue lenta. Los hospitales están hechos de relojes, cables y segundas suposiciones. Pasó un mes en pitidos y extracciones de sangre. Susan entrenaba su respiración como una sargento con voz suave. Aprendí nombres de medicamentos que aún se me enredan en la lengua. Wes coloreaba tomates y dibujaba caritas sonrientes en tarjetas. Las pegábamos en la pizarra blanca. Cada enfermera las mencionaba. Cuando Desmond finalmente se sentó en una silla en el patio trasero, con el rostro más delgado pero ojos vivos, le pedí a Susan que se casara conmigo. Sin arrodillarse, sin anillo, solo mi voz, su mano y la verdad. No intento embellecer nada, solo nombrar lo que ya existe. Perteneces aquí en este desorden. Si quieres, di que sí. Ella dijo que sí, como si ya lo hubiera decidido días antes. Luego abrazó a Kimberly primero, como si supiera quién necesitaba el ancla. La boda la hicimos 2 semanas después, justo en el patio. Nada grande. Desmond sentado en una silla plegable junto a los tomates. Kimberly con un vestido lavanda y un ramo que los nietos y Susan habían recogido del jardín. Gary en la parrilla.
Cale haciendo playlists. Cynthia cuidando a los más pequeños. Nadie mencionó sangre u obligación. La gente solo apareció, y eso fue suficiente. Mandé un anuncio a Holden. Foto de Wes con un pequeño moño dentro. Respondió con una palabra: felicidades. Eso fue todo, y estuvo bien. 3 meses después, Susan me llamó al baño mostrando un test con 2 líneas rosas. Me senté al borde de la bañera como si me hubieran quitado el aire. Se veía nerviosa hasta que reí y dije: muy bien. Supongo que volvemos a construir. El doctor Q dijo que era una niña. La nombramos Ingrid por la abuela materna de Susan. No era el nombre de Lena, ni su lugar. Ese no era el punto. Estábamos construyendo, no reemplazando. Kimberly lloró. Desmond sacó su papel cuadriculado y empezó a dibujar planes para una cuna. Wes corría por la cocina gritando: «¡Mi hermana!», como si acabara de ganar un premio que no sabía cómo manejar, pero que amaba de todas formas. Ingrid llegó en una tranquila mañana de primavera. Susan dormía mientras Kimberly mecía al bebé en la sala, tarareando ese bajo himno que siempre usaba cuando todo era demasiado. Desmond acariciaba los barrotes de la cuna, lijados y curvados como un barco. Dijo: «Esto aguantará». Y supe que no hablaba solo de la madera. La casa cambió otra vez. Más ruidosa, más llena, más viva. Susan regresó a sus turnos después de 8 semanas, y yo ajusté mi horario de headset a mañanas temprano y noches tarde. Kimberly mantenía un calendario mural que podría dirigir el tráfico aéreo. Desmond se convirtió en el mecánico personal de la bebé, ajustando sus arneses, arreglando botones sueltos, murmurando historias de barcos mientras ella se reía como si entendiera cada palabra. Acostaba a Wes, mecía a Ingrid y me sentaba en el porche como un hombre que finalmente se quedó sin emergencias. Algunas noches decía: «Hoy lo hicimos bien». Susan respondía: «Sí, lo hicimos». Y eso era todo lo que necesitaba. Todo comenzó con pequeñas cosas. Kimberly poniendo sal en su té, preguntándome 2 veces si era martes cuando era sábado. Llamando a Wes Daryl un nombre que ninguno conocía. Luego, una mañana, me miró fijamente y preguntó dónde estaba Brian. Le respondí: «Aquí mismo». Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de sonreír y decir: «Bueno, hoy te ves más alto». El doctor no endulzó nada. Alzheimer en etapa temprana, progresión desconocida, podía ser lenta o repentina. Teníamos que preparar la casa y prepararnos nosotros. Etiquetamos todo: armarios, cajones, pastilleros. Susan hizo calendarios grandes laminados con pegatinas de colores. Añadimos un paseo diario a la rutina. Algunas mañanas, Desmond se quedaba parado en la cocina sosteniendo una taza como si hubiera olvidado por qué había entrado. Susan empezó a escribir pequeñas notas que comenzaban con: «Hola, Kimberly, es de mañana», y las pegaba en el refrigerador. Aún había días buenos. Me ganaba en las cartas más de lo que yo ganaba. Se reía hasta llorar por algún chiste que Wes hacía con la cáscara de un plátano. Luego venían días en que miraba por la ventana y no reconocía el jardín que alguna vez gobernó. Una tarde, se alejó hasta la mitad de la cuadra antes de que Desmond la encontrara. No entró en pánico, solo caminó a su lado, hablando en voz baja como si fuera un martes cualquiera. Murió mientras dormía un domingo. 78 años. Sin drama. Simplemente no despertó. Las mujeres de la iglesia llenaron el patio. Desmond llevaba la misma chaqueta de nuestra boda. Cale estaba junto a Susan sosteniendo a Ingrid, que no entendía nada de lo que pasaba, pero sonreía de todos modos. Gary y Cynthia flanqueaban a su padre, no dijeron mucho, pero sus brazos permanecieron firmes alrededor de él todo el tiempo. Después, la casa quedó más silenciosa de lo que me gustaba. No vacía, solo hueca. Desmond se movía como un hombre cargando una caja pesada con ambos brazos, con cuidado, despacio, sin pedir ayuda. Seguía regando los tomates, limpiando los mostradores, pero el ritmo era distinto. 2 años después de enterrar a Kimberly, 7 años después de que Gregory fuera condenado por el fraude, apareció.
Era martes otra vez. Estaba en mi porche con una camisa gris gastada y jeans que no le quedaban bien. Demacrado, más canoso, ojos apagados pero enfocados. Dijo, no vengo a suplicar. Solo necesito decirles esto a ellos, no a ti. Sé lo que hice. Podría haber cerrado la puerta. Créeme, pasó por mi mente. En cambio, le dije, espera aquí. Desmond estaba en la mesa enseñando a Wes cómo dar vuelta los panqueques sin rayar el sartén. Dije su nombre. La espátula cayó y el aire cambió. No habló, solo asintió y me siguió hacia el patio trasero. Lo sentamos en el porche, les dimos espacio. Susan se quedó adentro. No espié. Observé los rostros. Vi dolor, enojo, una pausa tan larga que pensé que alguien se iría. Luego algo cambió, una pieza lenta y pesada que llegó como aceptación cansada. Volvieron adentro y desayunaron juntos. Gregory lloró mientras masticaba. Dijo, gracias. Como si doliera decirlo en voz alta. Desmond no sonrió, pero parecía más ligero, como si la caja que cargaba se hubiera movido a un brazo. Gregory empezó a venir una vez al mes. Nunca se quedaba mucho tiempo. Traía cupcakes malos, camiones de juguete abollados, de esos que venden en la estación de gasolina. Desmond le dijo con firmeza, quédate con tu dinero. Si quieres arreglar algo, preséntate. Gregory asintió y siguió apareciendo. Más tarde ese año, Desmond me llamó a su habitación. Su rostro estaba tranquilo. Aún así dijo, el doctor usó la frase objetivos paliativos hoy. Dijo que ya no estamos ajustando el motor. No dije nada. Añadió, cuando me vaya, quiero que mantengas cerca a Gregory. No como hijo. Solo que no desaparezca otra vez. No necesita un segundo agujero en el que caer. Dije, lo intentaré. Él dijo, prométeme. Y lo hice. Movimos su silla junto a la ventana para que pudiera mirar el jardín. Ingrid corría como si el suelo le perteneciera. Wes la seguía. Desmond observaba y decía, eso está bien. Cada vez que tocaban la cerca. Nunca dijo lo que significaba con eso. No hacía falta. Murió ese otoño, justo allí en esa silla. Mi mano en la suya derecha. La de Gregory en la izquierda. Silencio, como alguien que termina un turno largo y sólido. No soy de dar discursos, pero algunas cosas merecen palabras directas. Cuando entré a aquel lavandería en Atlanta, apenas me sostenía. Joven, viudo, agotado hasta los huesos, enojado con el mundo y aterrorizado de quedarme solo con un bebé y mis pensamientos. Pensé que estaba dando un aventón a dos desconocidos. Lo que obtuve fue una familia que no sabía que me faltaba. Desde esa primera noche hasta el día que enterramos a Desmond, fueron 9 años completos, no años perfectos, pero llenos. Eso es lo que importa. Nunca vencimos a Gregory en la corte como en una película legal. No hubo un gran pago, ni cuenta secreta bajo el colchón. Pero hubo acusaciones, una condena, órdenes de restitución sin dinero, pero con tinta negra que decía la verdad. Y mejor que todo eso, tuvo que mirar a Desmond a la cara y pedir un lugar en una mesa que una vez trató de destruir. La venganza de Holden llegó en forma pequeña. Cuando intentó solicitar visita de abuelos, Fisher deslizó el registro telefónico sellado de APS sobre la mesa del mediador sin decir palabra. Holden lo miró y luego dijo que retiraba su petición. Guardé el viejo mensaje de voz que dejó. Hice lo que creí correcto para Wes y nunca lo escuché otra vez. APS de Wake County tomó el expediente después de mudarnos. Estella de Georgia envió su informe y guió al nuevo trabajador social por teléfono. Un año después, vino durante un viaje personal. Se paró en nuestro porche, miró a través de la puerta mosquitera y dijo, lo mantuvieron estable. Respondí, mantenemos listas. Sonrió, me dio la mano y eso fue todo. No pidió disculpas, y yo no se las pedí. Susan y yo tuvimos a Ingrid por un tiempo.
La casa sonaba a caricaturas, ollas chocando y demasiado cereal derramado en el linóleo. Wes creció rápido. Ahora tiene 12 años, y sigue llamando abuelo a Desmond en sus historias. Aún dice abuela cuando explica el truco de la manzanilla a su hermanita. Las fotos en la pared hacen el resto. Cale siguió llamando. Gary y Cynthia vinieron de nuevo el día de Acción de Gracias tras el funeral. Trajeron pastel, ofrecieron ayuda para arreglar la cerca y preguntaron cosas desde un buen lugar. Nadie dijo la palabra perdón. Simplemente empezaron a aparecer. Y así es como realmente comienza la sanación. ¿Quieres una lección? Esta es la mía. La sangre importa, pero aparecer importa más. Los papeles legales importan, pero la sopa a las 6 importa más. La venganza parece grande al principio, pero la restauración es lo que te deja respirar de nuevo. Todavía puedo oler ese guiso que Kimberly hizo el día que firmamos la tutela. Puedo ver las manos de Desmond apretando una bisagra del baño sin que nadie se lo pidiera. Me dijo una vez, arregla lo que puedas alcanzar. Eso fue todo. Esa era su filosofía completa. Resulta que es suficiente. A veces pienso en aquella noche en la lavandería. Yo manteniéndome al margen, asintiendo cortésmente, regresando solo a casa. Habría mantenido el apartamento en silencio, seguro, pero me habría perdido lo que realmente le dio sentido a mi vida. Wes tiene 12 años ahora. Ingrid acaba de cumplir 9. Ponen un plato extra para el tío Gregory cuando lo visita. Saben que los tomates del jardín vienen del abuelo Dez. Y cuando preguntan por qué acogimos a personas a quienes no debíamos nada, les digo la verdad, no acogimos a nadie. Hicimos espacio para los nuestros. Si alguna vez tienes la oportunidad, hazlo. Podría salvar a alguien. Podría salvarte a ti. Oye, antes de que sigas desplazándote, déjame preguntarte algo de verdad. Si alguien tocara tu puerta necesitando ayuda, ¿harías espacio o lo cerrarías por miedo? Si esta historia te llegó, toca el botón de me gusta para ayudar a que llegue a más personas que necesiten escucharla. No olvides suscribirte. Significa todo y es solo un clic. Y deja un comentario abajo, aunque sea historia poderosa o tu propio punto de vista. Yo lo leeré. Los quiero, chicos. YouTube eligió esto para ti. Tócala. Veamos si adivinaron bien.